Silvia del Palacio, docente, historiadora. Muchas gracias por venir a La Orilla. Si tuvieras que pensar en una periodicidad en el desarrollo de Mar de Ajó, a partir del momento en que se funda el Partido de la Costa, ¿cómo lo podrías pensar? Bueno, un poco va a ser la proyección desde mi vivencia, ¿no es cierto? Mar de Ajó es anterior a la creación del Partido de la Costa. Eso, como muchas de las otras localidades, Santa Teresita, San Clemente. Es decir, que eso te da una situación diferente, es decir, no aparecen junto con el Partido de la Costa, sino que el Partido de la Costa de alguna manera es una imposición sobre el pueblo de Mar de Ajó, de Santa Teresita, de San Clemente. Yo te diría, yo viví en Mar de Ajó, hice toda mi escuela primaria en Mar de Ajó, hice toda mi escuela secundaria en Mar de Ajó, terminé en el año 70. Si bien era adolescente, por ahí uno veía cosas. Mi familia siempre participó mucho en actividades. Mi mamá fue directora muchos años de la Escuela 9, que en ese momento era 112. Nosotros vivíamos en la casa de la directora, o sea, una experiencia fantástica. Y yo te diría que hasta el año 60, o sea, estábamos todos como medios chiquitos, es decir, el 12 de octubre se marcaba un inicio de algo importante, la gente venía, sobre todo los pescadores, te estoy hablando antes del Partido de la Costa, ¿no? Y se hacían la fiesta en el Centro Español, la gente venía a alquilar lo que iba a ser su vivienda del verano, o sea que nosotros vivíamos como en estaciones. Eso siempre fue mi sensación. Esperando el verano, en marzo vos salías a la calle y no veías a nadie, era una tristeza terrible. Transcurría el invierno, ya nos habíamos acostumbrado con nuestro grupo, nuestros aspectos, volvía otra vez, o sea, era como una cosa así. Pero en el año 60 se produce un hecho, o en la década del 60, un poquito antes tal vez, a fines del 50, que es la construcción de los edificios de departamentos, que cambiaron el paisaje de la costa. Lo cambiaron totalmente, cambiaron el paisaje de Mar de Ajó. Y yo me recuerdo que yo me fui a estudiar a la ciudad de La Plata en el año 71. Y al año, es decir, no se podía venir todos los fines de semana. Yo venía cada 6 meses, cada 7 meses, cuando podía. Y volví un día y me encontré que no había médanos. Habían pasado la topadora en todos los médanos. Era una sensación de modificación, era como que habían pasado cosas, diría, ¿no? Pasaron cosas. Vos fíjate hasta qué punto que en ese momento, si yo tenía algún problema en la ciudad de La Plata, lejos, y quería hablar con mi mamá o mi papá, tenía que pedir el número de teléfono de mi casa, que nosotros éramos uno de los pocos que teníamos teléfono, en la operadora. Entonces la operadora me decía, no, tiene 24 horas de demora. La anoto y vuelva. Y imagínate, a las 24 horas o había resuelto el problema o nada. Así que para mí ahí se produjo un cambio importante. Ya se había empezado a dar que Clifema había empezado a construir cloacas, o sea, con el tema de los cambios empezaron a modificarse cosas. La luz de mercurio en algunas calles, como la calle Francisco de las Carreras, el asfalto, o sea, empezaron a aparecer algunas cosas que nos daban un sentido distinto. Se entraba a Mar de Ajó por lo que es el camino Yapabón, no por la ruta interbalnearia. Eso trajo un cambio en el paisaje. Paralelamente a eso, yo digo que fue el boom de las instituciones. Aparecieron instituciones que se pusieron al hombro el lugar, o sea, Club de Leones, Rotary, Sociedad de Fomento, bomberos voluntarios, o sea, comenzaron a aparecer producto de ¿qué? De que había una necesidad que no estaba satisfecha. Es decir, se producía un incendio y te quedabas sin nada porque no había bomberos.
había una demanda de cuestiones y las sociedades civiles, o sea, las organizaciones de vecinos se lo pusieron al hombro, ¿no? Y yo no sé si va a ser simpático, pero bueno, yo lo sentí así, pero hasta en un momento nosotros nos sentíamos abandonados por el que venía a hacer negocios a la costa, porque se venían, se abrían los hoteles, se abrían los restaurantes y se iban. Los hijos estudiaban en otras escuelas, se atendían con otros médicos. Nosotros no teníamos médicos, teníamos un médico que venía a tu casa en jeep, el doctor Marano, que era magnífico. Pero vos empezabas a sentir que estaba huérfano. Y bueno, la sociedad se puso al frente de esa cuestión. Eso creo que es lo importante. Y ahí llegué, yo me recibí en el colegio secundario gracias a que a alguien se le ocurrió que pudiera haber colegio secundario. Porque mi marido se fue a estudiar a Mar del Plata. Él es técnico, se tuvo que ir porque acá no había esa situación. Y en ese proceso que duró del año 71 al año 76 que yo me recibí, volví a Mar de Ajó, comencé a trabajar en la escuela, comencé a trabajar como profesora y ya empezás a ver el lugar desde otro lugar de pertenencia. Con otros anteojos. Con otros anteojos, exactamente. Y bueno, yo fui realmente muy feliz en la escuela, ¿no? O sea, paralelamente a eso, mirá, las cosas yo digo siempre que en la vida hay casualidades que a veces pasan y te suceden. Yo había incorporado un vicio en la ciudad de La Plata que era leer el diario El Día, ¿no? Era un diario que lo teníamos que leer todos los que quisiéramos pertenecer, porque te sentías muy abandonado en La Plata. O sea, vos eras de afuera, no pertenecías al círculo, estabas solo. Bueno, necesitabas a alguien que te adoptara. Y a mí me adoptó una familia de alguna manera platense que me ayudó mucho, me adoptó en el sentido de que yo podía ir a tomar un café a la casa. Y leo en el diario El Día que decía que la Facultad de Humanidades, donde yo había estudiado, ponía en conocimiento que se abrían las inscripciones para un curso de perfeccionamiento, una cosa así. Entonces yo le digo a mi hermano que vaya al departamento de historia, mi hermano es ingeniero, estudió también en La Plata, que vaya al departamento de historia a averiguar cómo era eso. Y el profesor, que era Benito Díaz, el padre de Pablo Díaz, le dice, pero ¿dónde está su hermana? No va a poder hacerlo. Dice, no, mi hermana vive en Mar de Ajó. Ah, no me diga que vive en Lavalle, en el partido de Lavalle. Sí, bueno, dígale que venga, porque yo quiero hablar con ella, porque yo estoy haciendo un relevamiento de los saladeros en Atalaya y en General Lavalle. Así me vinculó a la investigación. Así conocí a Benito y así fue tan generoso conmigo. Así que por eso yo tengo esa credencial que me autorizaba a investigar y qué sé yo, ¿no? Y en algún punto este libro... Es eso. Es una devolución de ese... Sí, es una devolución, sí. Qué bien. Sí, así que te diría que eso. Y después, cuando se crea el Partido de la Costa, también hubo cambios, porque aparecieron la necesidad de conformar los entes políticos, o sea, se va dando una serie de modificaciones y yo creo que en el 80 se da una segunda oleada de modificaciones. Tuvimos una etapa dura, que fue la convertibilidad, o sea, la gente no venía a la costa. No venía, porque le resultaba más barato irse. Fue duro, más allá, porque hay que decir todo, ¿no? Era muy lindo, pero vos tenías dólares y te ibas. Y fue duro, ese periodo fue duro. Y nosotros siempre estuvimos, yo nunca estuve vinculada a la actividad comercial, siempre la miré desde la orilla. Es más, creo que fui una de las pocas que tuve el placer de disfrutar un mes la playa. O sea, yo llevaba a mis hijos al mar, al balneario
de la mamá de Antonia. Me pasaba con mis chicos ahí, porque yo trabajaba hasta diciembre, hasta el 30 de diciembre, y el 10 de febrero estaba... Se firmaban los boletines y se cerraba. Sí, no, y se terminaban los exámenes, pero además yo cumplía a rajatabla con el tema del calendario. Y ahí empezamos a ver otras cosas, ¿viste? Que aparecieron cosas interesantes del hospital, que también fue una iniciativa de un grupo de mujeres que se movieron fuerte, la modernización, la televisión, o sea, todas esas cuestiones. No sé esto que vos me planteás, cómo nos va a afectar. Cómo nos va a afectar en el paisaje, en la geografía. Yo veo gente que viene, no todo el mundo viene con trabajo, no todo el mundo viene sabiendo qué es esto, si vamos a dar abasto con la salud. Eso ya no es mi problema, pero se vislumbra. Sí, pero una planificación o por lo menos... Sí. Plantearlo. Y sí, se está hablando que nosotros tenemos hoy el censo 100.000 habitantes. Y yo te estoy hablando que en la época que yo estudiaba en el colegio seríamos 1.000 en el 60. Es un tema. Sí, es una cuestión de escala. Silvia, te agradezco el tiempo, las reflexiones extremadamente lúcidas que has tenido para con nosotros. Gracias. No, uno a veces no siempre se presta como para que uno se sienta en libertad de decir las cosas. Ya uno está entrando en una edad en donde le resulta más cómodo no ser tan políticamente correcto. Entonces, la realidad es que frente a los que me puedan decir, yo puedo poner simplemente mis 70 años en Mar de Ajó, que no es poca cosa, ¿no? Eso es. Y mis hijos, que siguen viviendo, uno acá y han estudiado, y mi marido, y que siempre hemos apostado a quedarnos. Así que eso es la vida. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.